En esta lección número 10 vamos a hablar de los operadores matemáticos y la prioridad que hay entre cada uno de ellos. Cuando introducimos operadores matemáticos en una fórmula, generalmente el Excel tiene un orden específico para evaluarlos. Por ejemplo, en este cuadro de texto estamos viendo que en primer lugar, siempre Excel va a evaluar aquellos operadores matemáticos de porcentaje. En segundo lugar, va a evaluar los operadores matemáticos que sirven para elevar o exponenciar un número. En tercer lugar, como vemos en esta lista, el Excel evalúa los símbolos de multiplicación y división. Último, en cuarto lugar, los símbolos de suma y resta. Al final siempre hay un símbolo para concatenar o unir texto, que es el último que se evalúa en cualquier ecuación. Vamos a ver un ejemplo de esto. En esta celda voy a escribir una fórmula muy sencilla que va a tener dos tipos o dos categorías de operadores. Escribo el símbolo de igual para indicarle a Excel que aquí viene una fórmula. Voy a hacer una suma sencilla, 1 más 2, sabemos que el resultado es 3, y después quiero multiplicarlo por 5. Yo esperaría, en un caso normal, que el resultado fuera 15. 1 más 2 es igual a 3, multiplicado por 5 es 15. Sin embargo, al oprimir Enter, vemos que el Excel devuelve el número 11. ¿Por qué razón sucede esto? Bueno, porque como vimos en nuestro cuadro de la precedencia entre operadores matemáticos, nos dimos cuenta de que en primer lugar, en el número 3, se evalúa primero la multiplicación, y en cuarto lugar, en el número 4 estamos viendo que se evalúa la suma y la resta. Volviendo a nuestra fórmula, vemos que primero Excel evaluó la multiplicación, 2 por 5 da 10, más 1 nos devuelve el número 11. Para corregir este tipo de situaciones y que podamos controlar la forma en que Excel nos entrega los resultados, existe una herramienta muy sencilla que se utiliza en matemáticas desde hace siglos, que son los paréntesis. En esta celda que estamos viendo, en la celda A2, vamos a introducir la misma fórmula, pero esta vez vamos a utilizar los paréntesis para indicarle a Excel qué queremos que haga primero. Así que vamos a reescribir la fórmula. En este caso, escribimos en esta celda el símbolo de igual, pero comenzamos escribiendo un paréntesis y después el número 1 más 2. Cerramos el paréntesis indicándole que esto debe evaluar primero y por último escribimos por 5. Ahora ya el paréntesis le está indicando a Excel lo que debe hacer primero. Va a evaluar la operación de suma de 1 más 2, debe dar el resultado del número 3 y por último multiplicarlo por el número 5. Si todo sale bien y si todo está hecho correctamente, debemos ver al dar Enter el número 15. Ahí está ya el resultado que esperábamos. Entonces, si revisamos la fórmula, nos damos cuenta que la única diferencia fue el paréntesis que agregamos. Observando la barra de fórmulas, vemos que ambas ecuaciones son idénticas. La única diferencia, como ya hicimos notar, es el paréntesis que indica lo que debe hacer primero el Excel. Bien, entonces tenemos que recordar lo siguiente. En una ecuación, cualquiera que ustedes vayan a escribir o en una fórmula, se pueden incluir todos los paréntesis que sean necesarios. Incluso, a diferencia de en este ejemplo que pusimos, que es muy sencillo, ustedes pueden encerrar entre paréntesis el nombre de varios rangos de celdas, de varias celdas o inclusive de varios números escritos directamente. No hay ninguna diferencia. Realmente todo lo que ustedes encierren entre paréntesis va a ser tratado como un solo número. También es importante recordar que podemos encerrar un paréntesis dentro de otro y en este caso el Excel va a evaluar primero el paréntesis que se encuentre más al centro de la fórmula. Y si escribimos un paréntesis junto a otro, se evaluará siempre primero el que esté más hacia la izquierda. Así que vamos a agregar esas reglas en nuestro cuadro de texto para que ustedes tomen nota de lo que hemos aprendido en esta lección. Entonces vemos que ya incluyendo esta información tenemos aquí la precedencia entre los diferentes operadores matemáticos, primero el de porcentaje, después el de exponenciación, multiplicación y división en tercer lugar, suma y resta, concatenar texto y por último aquí tenemos ya las reglas sobre paréntesis. Es importante que las recuerden, inclusive que tomen nota de ellas, porque de alguna manera van a ser muy útiles a lo largo de todo este curso y sobre todo a lo largo del tiempo que ustedes utilicen el Excel, en el trabajo o en la escuela, les va a ser importantísimo recordar estas tres reglas muy sencillas. Vayamos viendo lo importante. Dice que los paréntesis tienen prioridad sobre cualquier operador, además se evalúan de izquierda a derecha
Y por último dice, cuando están anidados, primero se evalúa el que esté más al centro. Cuando hablamos de anidar paréntesis, nos referimos a poner un paréntesis dentro de otro. Veamos que ahora en esta parte de la pantalla ya hemos agregado algunas cantidades, algunos precios, porque vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir trabajar un poco más con los paréntesis y comprender de mejor forma el uso que se hace de ellos. Vamos a ver lo siguiente. Bien, en esta celda entonces queremos el total de todos los productos, así que vamos a escribir en ella el símbolo de igual. En este momento solamente voy a usar el teclado. Voy a utilizar las teclas de navegación para seleccionar las celdas. Ahí ven el teclado en color verde, las teclas que vamos a utilizar. Con la flecha hacia la izquierda selecciono la celda A5 y escribo en el teclado el símbolo de más. Selecciono ahora A6 y el símbolo de más también. Vamos a hacerlo con teclas todo esto. Ahora A7 más A8 más A9. Todo esto lo estoy haciendo con el teclado. Una vez que seleccioné todas mis celdas, vean ustedes cómo automáticamente aparecieron en mi fórmula. Y ahora presiono Enter y me da el total de la suma de todos los productos. Bien, esto es solamente una fórmula muy sencilla, no lleva paréntesis. Y lo único que estoy haciendo es totalizar estos precios que me dan, digamos, un subtotal, al cual ahora voy a agregar un impuesto, el impuesto del 16%, que es el IVA. Para eso la fórmula es obviamente muy sencilla, solamente debo multiplicar por punto 16, escribo igual a B5 por punto 16, y al presionar Enter me da el 16% de la celda de al lado. Y aquí tengo ya el valor del impuesto. Estas dos cantidades, el subtotal más el IVA, me van a dar el total a pagar que debo de crear en la siguiente celda, la celda de 5, debo sumar, es muy sencillo, nuevamente escribo igual, con las teclas selecciono B5 más C5, presiono Enter y ahí está el total a pagar. No he utilizado ningún paréntesis, simple y sencillamente he estado haciendo fórmulas individuales, pero ahora el ejercicio realmente importante consiste en hacer estas tres operaciones en una sola fórmula, porque ahí es donde tendremos que utilizar los paréntesis. Yo ya me coloqué en la celda C7 y escribo un encabezado que dice total, presiono Enter, y en esta celda es donde quiero escribir la fórmula que me va a dar el total de 1039.36 en una sola fórmula. Obviamente debo hacer que esa fórmula contenga los elementos para que primero calcule el total, después el IVA y le agregue o lo sume esas dos cantidades para darme un resultado correcto. Bien, vamos a hacer la primera parte que es calcular el IVA. Observen ustedes que arriba tengo ya el valor de 143.36, yo aquí escribo igual y nuevamente con las teclas de navegación escribo A5 más A6 más A7 más A8 más A9, que son las celdas que debo sumar para obtener ese total. Y aquí inmediatamente escribo el asterisco que significa multiplica por punto 16. Si yo doy Enter en este momento, ustedes saben por lo que hemos visto que el resultado no va a ser correcto porque primero ejecuta la multiplicación de A9 por punto 16, vamos a verlo. Vean cómo en la fórmula tenemos A9 por punto 16 y es lo que primero se ejecuta. Para evitar que nos dé ese resultado, cuando el resultado correcto es este, debemos utilizar paréntesis. ¿Dónde vamos a utilizarlo? Voy a presionar en este momento la tecla F2. Recuerden que para editar cualquier fórmula que ya ustedes ingresaron, la tecla F2 es la que les permite modificar directamente para no tener que volver a escribir nuevamente toda la ecuación. Entonces presiono F2, ahí tienen ustedes la tecla que yo estoy presionando en color verde. Me muestra el Excel en esta celda lo que puedo editar y aquí agrego un paréntesis y al final de la suma de todas las celdas otro paréntesis. Ahí cierro el paréntesis. Ahora sí, lo primero que va a hacer Excel es sumar todas las celdas y después el resultado multiplicarlo por punto 16. Doy Enter. Ahora sí me dio el resultado correcto, que es lo que estábamos esperando. Pero falta todavía agregar el subtotal para que nos dé este resultado, que es la suma de todos ellos. Bien, tenemos esta fórmula, vuelvo a oprimir F2. Y ahora observen lo siguiente. Voy a encerrar todo esto entre paréntesis, aquí agrego un paréntesis de cierre, me voy al principio de la ecuación, agrego otro paréntesis para indicarle a Excel que esto lo debe ejecutar primero en la fórmula que estamos introduciendo. Ahora voy a poner el símbolo de más.
abro otro paréntesis y nuevamente voy a escribir el total de las celdas que queremos sumar. En este caso ya no puedo usar el teclado para seleccionar las celdas porque al dar F2 se movería, digamos, el cursor hacia la izquierda en lugar de seleccionar las celdas. Vean ustedes, ahí se está moviendo el cursor. Entonces con el puntero del mouse doy un clic en la celda A5, escribo el símbolo de más, doy clic en la celda A6, escribo más, clic en A7, más, clic en A8, más, clic en A9. Ya escribí mi fórmula, cierro el paréntesis, nunca olviden cerrar el paréntesis que abrieron, y ahora sí, esta es mi fórmula completa. Fíjense cómo estoy aquí sumando dos veces los precios. En la primera parte, que está a la izquierda, estoy realmente sacando el total de esos precios, aquí se ve en el paréntesis que está más al centro, para poderlos multiplicar posteriormente con el paréntesis que sigue, que es por 0,16 para sacar su 16%. Esos dos paréntesis que están hacia la izquierda, el que está al centro y el que está, digamos, más al exterior, juntos me dan el IVA, pero después requiero sumarle el total de los precios. Esto que está del lado izquierdo, esta primera parte es la que da el IVA únicamente, lo que estoy señalando con el mouse, y la parte de la derecha, después del símbolo de más, de este símbolo de más, todo lo que sigue, me da el total de los precios nuevamente. Entonces, el IVA más el total de los precios, o lo que llamábamos subtotal en la celda B5. Eso es lo que está haciendo realmente esta fórmula. Está realmente calculando dos veces el total de los precios, uno para sacar el 16% y otro para la suma. Doy Enter y me da el resultado correcto. Revisemos nuevamente la fórmula, es importante que la entiendan. Vean ustedes aquí las dos celdas tienen el mismo valor, señal de que la fórmula de abajo, la de la celda C8 fue correcta. Y en estas celdas lo hicimos individualmente, pero lo que queríamos realmente era saber el total. Aquí tenemos subtotal, aquí el IVA, y al sumarlos nos dio el total de 1039.36. En la parte de abajo, recordemos entonces, lo que hicimos fue meter en una sola fórmula las mismas operaciones. Y aquí tenemos, vean con el mouse estoy señalando, lo primero que hace el Excel es la suma de los productos, después multiplica por 0.16 y nos da 143.36 y por último le suma el total de todos los precios y nos da este número. La fórmula puede ser un poquito engorrosa, principalmente porque no utilizamos la función suma, porque queríamos hacer el ejemplo muy gráfico. Realmente quizás la función suma nos hubiera servido aquí porque ya de antemano incluye sus propios paréntesis. Pero bueno, en este caso, para que el ejemplo fuera lo más fácil de entender, decidimos utilizar el símbolo de más. Gracias y nos vemos en la próxima.